Dios los bendiga, amados. ¿Cómo han estado? ¿Contentos en Cristo? Sí. He estado fuera unos días, pero estamos de regreso, así que retomamos el libro de los Hechos. Y me acompaña, si es usted tan amable, al capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 24 al 28. Siempre he tenido yo un buen deseo, un buen sueño para la iglesia, hermanos. Y Dios ya ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido. La realidad es que comparativamente en el contexto en el que estamos, en que vivimos, en el área donde estamos, como pueblo latinoamericano, pues somos una iglesia muy bendecida, hermanos, muy, muy bendecida. Eh, eh, los problemas que tenemos son problemas muy, muy ficticios, ¿no? Muy sin, a veces sin sentido. El problema que hay es que hubo un pleito por una fecha, o porque el menudo no es menudo, era pozole el domingo. Cosas así, hermano. Entonces, sí hemos logrado muchas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo tengo un sueño mucho más amplio para la iglesia. No solamente ser una iglesia saludable, estable, creciente, que pueda restaurar, que pueda bendecir las vidas, que pueda ayudar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que sea luz en medio de las tinieblas, que podamos servir a la comunidad, que prediquemos el evangelio, pero yo quiero que la iglesia se convierta en esa casa misionera, el lugar eh, donde, donde se vuelve semillero para el mundo. Oiga bien esto, no para algún lugar específico, pero para el mundo entero, hermanos. Y, y, y pues hemos alcanzado muchos países, hermanos. Seguimos alcanzando, ayudando a misioneros, levantando, apoyando en muchos lugares. Sin embargo, hermanos, yo creo que tenemos más potencial todavía. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a eso nos toca hablar en esta tarde, hermanos. Hechos 14, 24. ¿Lo tienen? Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De ahí navegaron póngale atención aquí, a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Versículo 27, amados. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Hasta ahí, hermanos, Hechos 14, versículo 24 al 28, le dimos lectura. Hemos estado hablando del viaje de Pablo y Bernabé, hermanos, de cómo Dios los usó poderosamente en los diferentes lugares dentro del mundo grecorromano de su tiempo, hermanos, dentro del imperio, y que estuvieron visitando ciudades muy importantes, muy relevantes, donde establecieron iglesias, hermanos. Iglesias que después se convirtieron en semilleros, que de ahí, hermanos, se expandió el evangelio a todo el mundo conocido de su tiempo, amados. Y la Biblia, yo creo que se enfocan en Pablo y Bernabé, amados, porque ellos fueron llamados a los gentiles. Pedro se concentró un poquito más dentro del pueblo judío, y no es que Pablo no lo haya hecho así. Pablo siguió predicando en las sinagogas, pero recuerde, como leíamos y estudiábamos en semanas atrás, llegó el momento en que hubo unos conflictos, hermanos, que no se pudieron resolver, y más bien los de las sinagogas y el pueblo judío establecieron persecuciones muy feroces en contra de Pablo y de Bernabé, amados. Y sin embargo, los gentiles abrieron el corazón al evangelio y muchos fueron salvos
Y recuerden las menciones que hacíamos, que en muchas ocasiones abandonaron las sinagogas. Me están cambiando mucho el sonido, mijo. Abandonaron las sinagogas, hermanos, para irse a las casas, hermanos, a los lugares públicos, fuera de lo que fue el contexto judío, hermanos. Entonces, allí es donde se cumplía la palabra, el evangelio predicado hasta el último rincón de la tierra, que toda la gente escuchara, hermanos, que Cristo era el Salvador. Y lo hacían, hermanos, buscando en el mundo conocido de su tiempo, amados. Después, con los siglos, se entendería que el evangelio tenía que llegar a otros continentes, etcétera, etcétera. Pero vamos a examinar esta porción de la palabra, porque va a ser muy interesante. Esto le va a dar más identidad a nuestra iglesia. Y no solamente a la iglesia, pero a usted como miembro de la iglesia, hermanos. Si tú tienes a Cristo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Al ser miembro del cuerpo de Cristo Jesús, hermano, hay una operación, una funcionalidad de tu persona dentro del cuerpo. Porque el cuerpo está compuesto por diferentes partes. Y las partes se unen por medio de las coyunturas, dice la palabra, que se ayudan mutuamente. Quiere decir, hermano, que cada parte del cuerpo tiene una funcionalidad y que la cabeza, hermanos, es la que da la orden en una forma, hermanos, muy sistemática, muy bien organizada. Y así debe de ser la iglesia. Así es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos sus siervos, somos sus discípulos, somos sus ovejas, somos los servidores del Señor. Y cuando una parte del cuerpo no hace su trabajo, el cuerpo comienza a tener deficiencias, se vuelve manco, se vuelve cojo, se vuelve tuerto, se vuelve de alguna manera no eficiente, no eficaz. Y cuando la Biblia dice correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, olvídese si vamos a poder correr porque andamos cojeando. Porque a usted que le toca hacer pie, no hace su trabajo. ¿Siguen aquí? Entonces, amados, ahí es donde tenemos que entender que la iglesia no es compuesta por los obreros únicamente. No es compuesta por el pastor o los servidores. Es compuesta por todos los congregantes, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Porque a pesar de que tal vez usted no tenga una participación completa dentro de la iglesia, digamos, no soy maestro, no soy director, no soy algún participante, pero ya el hecho, hermanos, de sus ofrendas y sus diezmos, caray, tampoco digo, pero no, yo sé que me entienden, hermanos. Y luego cuando enviamos a los misioneros y cuando damos el apoyo, sigo teniendo problemas acá con el feedback, ¿ok, mijo? Ahí sí me lo puedes arreglar. Esto, teniendo ese formato, hermanos, podemos hacer grandes maravillas para la gloria del Señor. Entonces, tenemos aquí a un grupo tremendo, hermanos, de personas que estaban orando en Antioquía. Algunos teólogos dicen que Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo en el capítulo 13, ¿se recuerda? Sí, ya estamos en el 14, terminando ya entrando en el 15, hermanos. Ellos los enviaron por el Espíritu Santo. Y cuando fueron enviados, amados del Señor, se cree que duraron por lo menos 2 años en este recorrido. Todo el capítulo 13 y el capítulo 14 es un lapso de 2 años. Ahora, cuando regresan, vuelven otra vez al lugar donde el Espíritu Santo los envió. Vuelven a casa. Ahora, esa casa, Antioquía, hermanos, fue la casa precisamente que los apoyó, que los cuidó, que los envió, pero sobre todo que oró por ellos, hermanos. Entonces, la escritura que leíamos dice que habiendo predicado la palabra en los lugares donde ellos se detenían, volvieron de donde fueron enviados
o más bien encomendados, dice la palabra de Dios, a la gracia de Dios por un periodo de aproximadamente 2 años. Nuestros misioneros, cuando son enviados al campo, hermano, llevan un lapso de 4 años. Luego vuelven a su casa materna, a su lugar donde fueron enviados para renovar su compromiso. Así es como funcionan las asambleas de Dios. Y luego que renuevan los compromisos con las iglesias, con los que están orando, ¿verdad? Retoman otra vez las fuerzas y son reenviados otra vez. Como mi hermano Josué, o como mi hermano López en Costa de Marfil, hermanos, o como Ruri en Senegal. Todos ellos en algún momento vuelven a su casa, renuevan y vuelven otra vez al trabajo. Y a la hora de mirar la palabra del Señor, nos damos cuenta que esa es la forma correcta: volver a casa y decir obra cumplida. La palabra de Dios dice, hermanos, que reunieron la iglesia y compartieron cuántas grandes cosas había hecho el Señor por ellos. Y me imagino que hablaron también del apedreamiento que tuvo, que lo dieron por muerto. Me imagino que hablaron también de aquellas cosas difíciles y tiempos dificultosos que pasaron. Pero la Biblia dice, hermano, que mencionaban cuán grandes cosas Dios hizo, cuán grandes cosas Dios hace, hermano. Y es tan importante por eso a veces recibir a nuestros misioneros, que vengan y nos digan, nos informen qué están haciendo, porque aquí hay un pueblo que ora por ellos, que les apoya económicamente, que les sustenta, que les guarda, que les protege con la oración, hermanos. Y Dios bendice a los que están allá, y Dios bendice a los que están aquí también, amados, porque somos coparticipantes, somos el cuerpo de Cristo. Tal vez yo no puedo ir, pero mis manos trabajan para que otros vayan. Tal vez yo no puedo ir, pero mis rodillas oran para que otros vayan, amados. Y ellos nos hacen partícipes de esas cosas maravillosas. Y yo les recomiendo que en algún momento de su vida, amados, hagan un espacio, hagan un plan y váyanse a Senegal, váyanse a váyanse a Níger, váyanse allá, váyanse. Váyase unos 3 meses, 4 meses. Váyase unos 6 meses. Le digo a los padres también, envíen a sus hijos. Mándenlos unas 3, 4 semanas para que prueben, para que vean cómo es el área misional. Muchos de los jóvenes que han tenido la experiencia, cuando vuelven, cambian sus pensamientos, su filosofía de la vida, lo cambian, hermano, porque se dan cuenta cuán privilegiados son, cuán bendecidos son, hermanos, cuántas cosas tienen que Dios les ha dado, que Dios les ha provisto, que Dios les ha dado en gran manera, hermano, y con tanto amor, santos del Señor. Por ello, usted ha escuchado mucho de su servidor, que la iglesia ideal que hay en mi corazón es una iglesia misionera. Esa era Antioquía, una iglesia misionera. Nació en las misiones y provocó a enviar misioneros, a enviar obreros. Y uno de ellos fue Pablo y Bernabé. Hagamos la obra del Señor, amados. Por eso, cuando se trata de fortalecer la iglesia, sea fiel, amado, sea fiel a su casa, trabaje con su casa, fortalezca su casa, que la iglesia se vuelva firme, fuerte, sólida, saludable, estable. Déjeme, le digo unos puntitos aquí en medio de todo esto. ¿Sabe por qué las iglesias de nuestro tiempo no se preocupan por la gran comisión y no se preocupan por predicar el evangelio? Porque dentro de la misma iglesia hay tanto bochinche, tantas discusiones, tantas asperezas, tantas contradicciones, tantos argumentos internos, tantas divisiones, que no alcanzan a ver hacia afuera. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos?
que no se puede sacar hacia afuera, hacia adentro, está en descontrol, está en problemas, está en deficiencia, está en dificultad, está, hermanos, en pobreza. Amados del Señor, por ello es muy importante mantener la unidad de la iglesia, la paz de la iglesia, el amor de la iglesia, el buen compañerismo, la buena disciplina de sus miembros, que hacen bien las cosas. Se le dice lo que hagan y usted recibe órdenes y las cumple. Digan amén, amados, por favor. No son rebeldes. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, hermanos? Porque entonces eso le da estabilidad interna a la iglesia. Y cuando la iglesia tiene una salud interna completa, ¿qué hace? Comienza a ver con los ojos de Dios hacia afuera. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Cuando comenzamos a ver con los ojos de Dios hacia afuera, que comenzamos a bendecir. Y todo lo que nosotros damos y bendecimos, Dios nos lo recompensa internamente. Y nos prospera, y nos multiplica, y nos da bienes, y nos da salud, y nos da bienestar. Mire, se lo voy a poner de otra manera, un poquito más simple y más sencillo esto. Cuando los miembros de la congregación están bien en sus matrimonios, y están bien con sus hijos, y están bien con su economía, y están bien emocionalmente en lo interno de su vida íntima, se vuelven personas bien eficaces en la iglesia. Hemos tenido gente bien eficaz, con dones, unos dones espirituales preciosos, hermano, preciosos, con unos ministerios y un llamamiento glorioso, unos dones, hermanos, que verdaderamente me asombran. Pero, cuando comienzan los problemas internos, se desenfocan. Hemos tenido gente con una unción tan preciosa, hermanos, para imponer manos sobre los enfermos, con testimonios palpables, pero se metieron en una relación o se metieron, hermano, en algún bochinche y fueron desviados, desvirtuados de su posición. Así es la iglesia en igual manera. Yo le invito en el nombre de Cristo Jesús a que mantengamos la salud de la iglesia, a que nunca dejemos de ver hacia afuera, hermanos. Siempre veamos al perdido, siempre veamos al huérfano, siempre veamos al necesitado. No nos encerremos en nuestra burbuja, en nuestro interno, porque si nos encerramos, créame, hermano, nos vamos a empiojar. Discúlpeme la expresión, pero es una realidad, amados. Dios no nos llamó a hacer bola, hermanos. Nos llamó con propósito, con significado. Nos llamó a cumplir la gran comisión, a tener, hermanos, algo por qué trabajar, algo por qué levantarnos cada mañana, algo por qué, hermanos, aportar, darle a las ofrendas y a los diezmos, darles un sentido, hermano. Comprendemos esto, hermano, para que lo hagamos con gozo y con alegría. La gente es generosa, la gente quiere dar. Lo que pasa es que no encuentra la tierra correcta, hermanos. Y a eso me he dedicado, a que esta tierra sea la tierra correcta, la tierra propicia, que reciba la semilla y que dé fruto al 100%, amados. Mantengamos esa línea, santos. Quedémonos ahí, amados del Señor. Sigamos siendo la iglesia saludable. Pórtese bien, amado del Señor. No discuta, no pelee, obedezca, sométase. ¿Aló? Le voy a decir un secreto aquí. Bueno, ni tan secreto porque ya va a quedar grabado y lo van a subir a la web. La gente más bochinchera, la que menos obedece, es la menos fiel. No me creyeron, ¿verdad? No, pastor, ¿cómo cree? El verdadero miembro fiel, hermanos, que visiona, que sueña con ver el evangelio expandido, con ver la gran comisión, está tan concentrado que no se detiene a entrar en un pleito, en una diferencia.
alguien aquí? Entonces, tenemos que discipular a esos creyentes. Amén. ¿A cuántos les gusta el bochinche? Levanten la mano para orar por ustedes ahorita. Ah, no, es que esos vienen los domingos. Hoy es miércoles. Entre semana vienen los espirituales, los. Lo que le quiero decir con todo esto es que vida tiene que ser una sede misionera, hermanos. Somos una sede misionera, pero tenemos que tener más alcance todavía, más alcance todavía. Doblar, hermanos, doblar esos miles y miles de dólares que se envían al año, hermanos, doblarlos, triplicarlos, invertir, cambiar dólares por almas. Qué emocionante eso, ¿no, hermano? Poner un plato de comida en un orfanatorio, en una casa hogar, como lo estamos haciendo. Darle un poco de aliento, un poco de esperanza a esas criaturas, a esos niños amados del Señor. ¿Sabía usted que de los 18 niños adoptados todavía nos faltan 6? ¿Es así? Y no hay todavía. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque se les pidió que sean fieles. No, mejor que se muera de hambre. Que yo sea fiel a que se muera de hambre aquel, mejor que se muera de hambre. ¡Au! ¿Verdad que? ¡Au! Otra vez, ¡au! Duele. Entonces, la iglesia tiene que tener esa capacidad. Porque si no hacemos eso, hermanos, dejamos de ser la iglesia de Cristo. Dejamos de ser la iglesia de Cristo. Por último, cuando ellos vuelven, juntan la gente y le hablaron las grandes cosas que Cristo había hecho, dijeron esto: las puertas se abrieron con los gentiles. Fíjese que a veces hay gente que dice: es que es tan vasta la necesidad. Digo, en Senegal son millones de niños y nosotros con 20 nos estamos ahogando para construir ese casa hogar. O los pastores de Níger que me acaban de mandar las fotos, costalito de arroz por mes, hermano, que nos cuesta a nosotros $30. Y decimos, pero ¿qué es esto contra toda la necesidad que hay? Porque así es como reaccionamos la mayoría. Nos encerramos en nuestra burbuja, vivimos nuestra vida y puede la bola. Pero una cosa sí le recuerdo, lo que la palabra de Dios dice, que llegaremos al trono de Cristo y el Señor Jesús nos va a decir: ¿tuve hambre? ¿Tuve frío? ¿Estuve enfermo? ¿Estuve en la cárcel? ¿Se acuerda, hermano? Así que los que están en su propia burbujita, ¡ay, quédese! Está bien. Le estoy recordando lo que la Biblia dice, eso es todo. Ahora bien, Pablo y Bernabé dijeron: las puertas con los gentiles se abrieron. Tal vez no signifique mucho cambiar la vida a un niño, sacarlo de la orfandad en un lugar donde no hay esperanza de vida porque fue abandonado, meterlo a una casa, darle alimento, vestirlo, educarlo y darle el evangelio. Pues resulta que el más grande de ellos, que fue sacado de una tribu del abandono, ya predica la palabra el muchachito a los 17 años. ¿Qué hicimos? Abrimos una puerta. No resolvemos el problema. El problema lo resuelve Dios. Nuestro trabajo es buscar las puertas y abrirlas.
¿Usted cree que le va a resolver el saquito de arroz a una familia en Níger? Tal vez no, pero por lo menos le va a dar aliento para decir, no me encuentro solo, alguien se acordó de mí y ahora me fue más fácil alimentar a la familia. Se abrió puerta. No lo resolvemos, pero se abren puertas. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Fueron y abrieron puertas. Está muy serios. La última y nos vamos. La del estribo, decían en mi pueblo. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Ya lo suelto, porque ya se puso tenso esto. Y no quiero que usted se me vaya a desanimar. Amén, amado. Se pusieron tristes con lo que les dije. Ustedes son bien fieles, digan amén. Colosenses 4, 2 al 4. Ya lo tienen. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es lo que hacía la iglesia de Antioquía? Oraba, hermano. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, observe esta escritura, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ve, puertas. Que se abran las puertas, hermano. Otra vez, nosotros no salvamos gente, nosotros no cambiamos el mundo, hermano. El que lo hace es Cristo Jesús, hermano. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, empujarlo, financiarlo, ayudar a los que lo hacen, unirnos por las coyunturas como el cuerpo de Cristo que somos y impulsar la obra del Señor hacia adelante, hermanos. Y que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar. Que se predique el evangelio, hermano. Ese es nuestro propósito. Esa es la razón de nuestra existencia, hermanos. Que Cristo sea predicado, que la gente escuche y reciba el amor de Dios, hermanos. Por favor, no se olvide de eso. La iglesia se ha descuidado, ha sido negligente en esto. Todo tiene que ver con la necesidad. Vengo a la iglesia porque tengo necesidad. Una vez que es satisfecha mi necesidad, ya me olvido y vuelvo otra vez a mis costumbres, a mis estilos de vida. No, amados del Señor, amados de Dios, nosotros servimos a Cristo, nosotros perseveramos en la obra del Señor, amamos a Dios, amamos las almas, trabajamos por el reino celestial. No nos rendimos, sí tenemos luchas, tropiezos, dificultades, somos deficientes, fallamos en muchas cosas, pero no dejamos de perseverar. Amén, amados. Echémosle ganas. Pero ¿qué puede hacer con tan poquito, con tan grande necesidad? Por lo menos abrir una pequeña puerta para que el evangelio entre, hermanos. Con oración, con apoyo, con esmero, con trabajo, con disciplina, con orden, con el amor del Señor, amados. No pierdas el sentir del Señor, no pierdas la dirección de Dios, no pierdas el ente de Dios. Ve con los ojos del Señor, toca con las manos de Cristo, camina con los pies de Cristo, hermanos. Y sobre todo siente con el corazón del Señor y ama, ama, ama. Amén, santos. ¿Ya se enojaron? No. Ok, porque no sé por qué siento algo tenso aquí hoy. Yo lo voy a dejar por la paz. Yo nomás quería reflexionar en esto, hermano, con ustedes. Somos como la iglesia de Antioquía, sí. Amén, hermano. Somos un semillero misionero, hermano. Somos una base misional. Somos un pueblo que predica, que envía, que hace su obra. Ya Dios nos compensará cuando lleguemos allá. Aquí hay que esforzarnos. Pongámonos de pie y vamos a orar, hermano.